¿Qué tal, gente? Bienvenidos a su canal Kaisers MX. ¿Qué tal, Kaisers? En esta ocasión les traigo un video un poco diferente. Participamos en el programa de Acción Centroamérica de Alex Vanegas y Camilo Velázquez, en donde se trata el tema específico de qué deben hacer las confederaciones centroamericanas para mejorar en lo futbolístico, y ellos comparan los sistemas que se implementan en Centroamérica con los que se implementan en las confederaciones del norte. Bien, sin más dilación, los dejo con este interesante video. Ahora sí viene lo chido. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica. Nos encontramos a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica. También estamos a través de la página de YouTube de Acción Centroamérica. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con todos y cada uno de ustedes una edición más de su programa. Hoy el tema es menos charla y más sentido común. Menos charla y más sentido común. ¿A qué nos referimos con esto de menos charla, más sentido común? Menos charla, más sentido común. A que ya la politiquería barata tiene a todo el mundo cansado. Hablo en Guatemala, hablo en El Salvador, Panamá, Honduras, Nicaragua, ni digamos. Y yo creo que los únicos que no han tenido politiquerías baratas son los que hoy por hoy tienen el mejor récord de Centroamérica o han representado a Centroamérica de forma digna en un mundial. Me refiero a la selección de Costa Rica. Una selección de Costa Rica o una federación de Costa Rica que ha tenido gente capaz, que ha visto por el bien del fútbol, que ha visto por el avance del fútbol costarricense, y los resultados los miramos nosotros prácticamente siempre. Vamos a abrir líneas telefónicas del 713-396-0730. Bueno, ¿a qué me refiero yo con más charla o menos charla y más sentido común? La diferencia entre Centroamérica, Estados Unidos, Canadá y México, y pongo a los tres de ejemplo para que no digan, pero es que cuando hablas de México todos los días tenés que hablar de México. No. Estamos poniendo a México como ejemplo, lo mismo que Estados Unidos y Canadá. La diferencia entre los países del norte y el éxito del fútbol de los países del norte de nuestra confederación es que se han enfocado en el fútbol juvenil. Y eso, ahí es donde está la clave. En Honduras siguen mirando de menos a las selecciones juveniles, tanto masculinas como femeniles. Entonces, a mí me preocupa eso. Y digo, alguien me dijo, Alex, es que tú nunca te enfocas en el fútbol juvenil. Y tienen razón. Aquí nosotros hablamos por encimita del fútbol juvenil, pero digo yo, la clave es lo que se hace en Estados Unidos, Canadá y México, porque nadie le puede quitar a México que es un referente en el fútbol juvenil en el área de CONCACAF. No tanto Estados Unidos, pero ¿por qué pongo a Estados Unidos y Canadá yo en el ejemplo que le doy hoy? Porque si usted se fija, Estados Unidos quedó afuera del último mundial. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Empezó a exportar jugadores y empezó a poner a jugadores jóvenes en el radar y en el mapa del mundo del fútbol, no en Centroamérica, no en México, sino que en Europa, en las altas esferas del fútbol. ¿Y qué es lo que eso ha provocado? Una reacción en cadena que hoy tengamos la mayoría, el 90-85% de la selección estadounidense que se desempeñe en territorio europeo. Y en equipos de nombre, no es que están allá en ligas que nada que ver. Entonces, ¿realmente piensa usted que si es de cualquiera de estos países que ese ha sido el éxito, recomendaríamos entonces nosotros hacer lo siguiente? Recomendaríamos nosotros simple y sencillamente aquí en este programa, porque lo sabemos y ustedes también lo saben, que los federativos lo ven, recomendaríamos olvidarnos de la selección mayor que fracasadas, o sea, de las selecciones que ya están fracasadas. Me refiero a Panamá, me refiero a Honduras, me refiero a El Salvador, me refiero obviamente a Nicaragua, Guatemala, y fracasadas en el hecho de que no están peleando por absolutamente nada hasta ahora que se viene la Nations League. ¿Tendrían estas selecciones que comenzar Nations League
con selecciones completamente alternas, una selección B. Y cuando me refiero a selección B, me refiero a comenzar con jugadores juveniles. ¿Usted qué piensa? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Desde dónde nos llama? Qué placer estar con usted. Buenas tardes, Alex. Habla Jorge de Trujillo. Hola, señor Trujillo. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy bien, gracias. Wow. Y con respecto de lo de las selecciones menores, porque fue lo que me llamó más la atención de que iniciara con ese tema. Correcto. Creo que lo que tienen que mejorar en Centroamérica son primordialmente las ligas, como en Honduras. ¿Cuántos equipos hay? ¿10? Sí, en Honduras hay 10, pero ¿sabe? Sí, hay 10 equipos. Pero ¿sabe una cosa? El problema es que las ligas tampoco se preocupan por los jóvenes. Mire qué tema más importante el que usted, algo que ni siquiera yo había pensado. Porque en las ligas de fútbol de Honduras tampoco es que son expertos o tampoco que es una constante que debuten jugadores juveniles. ¿Sí ves cómo va una cosa de la mano, no? Sí, y eso es lo extraño, mire. Yo veo que le falta competencia porque con solo 10 equipos una liga pues no puede tener un alto nivel de competencia. No contratan muchos extranjeros, creo que pueden contratar 3 en los equipos de Honduras. Ajá, sí, 3, es correcto. Entonces yo no veo la explicación del por qué no se debutan jugadores jóvenes en una liga que tiene un límite de extranjeros tan bajo. Y sabe una cosa, yo siempre he estado, y siempre más, fue una propuesta que una vez yo le dije a uno de los dirigentes, les dije, yo saben una cosa, si lo que necesitan es plata, ¿por qué no dejan entonces, cortan el descenso y en los próximos 2 torneos solamente tenemos ascenso? O sea, y me decían, no, pero es que la infraestructura, le decía, pero es que hemos tenido siempre la misma cantidad de equipos y nunca hemos hecho nada por salirnos de donde estamos, en el caso de Honduras, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala, que usted tiene también 2 equipos, y ya usted mira lo que pasa, es el fútbol que mejor paga en Centroamérica, señor Trujillo. ¿Sí me explico? O sea, una cosa conlleva a la otra, ¿no? Pues sí, en mi punto de vista, y muchos lo critican, en México hay mucho extranjero. Lo que obliga al joven jugador que quiera ascender al equipo a tener un nivel alto de competencia para poder rivalizar con esos extranjeros que llegan. Tiene sus pros y sus contras, creo que es lo que se necesita en las ligas de Centroamérica, que contraten jugadores de calidad, no sé, incrementar 1 o 2 plazas en los extranjeros para que los jóvenes que lleguen a ascender a los equipos tengan una mejor calidad y no asciendan tan fácil, y cuando llegan a selección no tienen nivel para competir. Pero ¿sabe una cosa? El problema es que en Honduras, bueno, en Centroamérica, no solamente en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, no bueno, sí también, pero en el Centroamérica en general nos hace falta infraestructura. Entonces hay 2 tareas que tenemos que hacer: mejorar infraestructura para llamar la atención de jugadores del extranjero y tener la plata para pagarles, ¿no? O sea, es que es muy fácil tener jugadores, 3, 4, 5 jugadores que de renombre cuando hay infraestructura y hay plata, pero cuando no la hay, qué tarea más difícil, ¿no? Sí, es muy complicado. Como en Costa Rica, tengo entendido que no admiten patrocinios de alcohol y de ese tipo de marca. En patrocinio, en cuanto a patrocinio, afuera y adentro del estadio no, pero o sea, la liga tampoco tiene un patrocinador de cervecería y tengo entendido que tampoco casas de apuestas. Tengo entendido. Y sin ese tipo de patrocinios es muy difícil que el fútbol avance. Mire, yo estaba viendo un programa de Costa Rica en donde hablaban de construir estadios de primera generación. Y yo opino que también es muy complicado. Muchos periodistas le venden humo a la afición. Si no pueden contratar jugadores de calidad, porque la liga no genera esos ingresos para poder contratar jugadores de calidad, no van a poder hacer. Sí, es que es una situación difícil, ¿no? Y muchas veces la gente dice, ¿qué es primero, si el huevo o la gallina? ¿Nos enfocamos en infraestructura o nos enfocamos en juvenil? Yo hoy por hoy creo que las direcciones tienen que cambiar, o la dirección tiene que cambiar, y es enfocarse más en lo juvenil. Porque lo he pensado este tema por varios días, desde que alguien me quedó ese gusanito y yo no me acuerdo quién fue. Y me dijo, Alex, pero es que el problema es el fútbol juvenil.
Y sabe usted, por ejemplo, ¿sabe usted lo que está haciendo la MLS ahora, no? La MLS ahora, y mire, perdón que yo ponga de ejemplo para la MLS, pero la MLS que tiene 22, 29, 30 equipos, es una liga muy estable, es una liga muy estable. Y sabe lo que está haciendo ahora, ¿no? La MLS tiene lo que le llaman ahora MLS Next Pro, que por cierto, para ser claro, tengo el honor de trabajar para ellos, para la liga de voz en el estadio del Houston Dynamo, para los partidos del Houston Dynamo 2. Y hago la aclaración porque mucha gente que sabe va a decir, vos hablas de eso porque trabajas para eso. No es eso, es más, si ustedes saben y no lo había ni mencionado. Pero, y le agradezco sus felicitaciones, pero ¿qué es lo que hace la MLS Next Pro? Mire, ahorita, por ejemplo, y le pongo por ejemplo el Houston Dynamo. El Houston Dynamo ya subió a 3 jugadores al equipo profesional del Houston Dynamo 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este equipo? Y los tratan, mire, igual que un jugador profesional. Es más, firman contratos, cuando viajan van en su propio vuelo, viajan en su propio bus. O sea, ¿y qué es lo que le dan al jugador? La experiencia de ser jugadores profesionales y de sentirse como tal. O sea, van probando lo bueno, ¿no? Y yo creo que eso, pues, hoy por hoy, falta en Centroamérica. Pues sí, pero le voy a poner otro ejemplo, Alex. Dígame. Y bien sencillo. México, podemos decir que en categorías menores es potencia. Tiene 2 mundiales sub-17. ¿Qué ha pasado con esos jugadores? No cumplen con las características para competir a nivel profesional ya en los primeros equipos, por la alta competencia. Tienen que tener mucha calidad para poder jugar en los primeros equipos. Eso es lo que yo pienso que tiene que ser. Sí, las juveniles son muy importantes, pero no sirve de nada si el juvenil llega al primer equipo y no tiene un alto nivel de competencia para ganarse un puesto. Es correcto. Ahí estamos. Y eso es lo que hace y elimina la MLS Next Pro, que le va dando ese nivel que el jugador necesita. Camilo, hemos estado hablando de lo que es el fútbol juvenil, obviamente, en la ruta, en la dirección de los comentarios. Gracias, por cierto, a Edgar Adrián, que está poniendo posición por posición la convocatoria de México para enfrentar a Guatemala. Ya vamos a hablar de eso. Deberíamos de enfocarnos en fútbol juvenil, repito, en la misma ruta, en la misma dirección de lo que usted me viene mencionando, femenil y masculino en categorías menores. Se debería de enfocar en las selecciones, fracasadas, de poderlo llamar así, que no tienen absolutamente nada que pelear. ¿Nos deberíamos de enfocar en selecciones juveniles y olvidarnos de la mayor? No, Alex, mire, yo creo que las federaciones deben establecer procesos y proyectos vinculantes e incluyentes. Y esto quiere decir que se debe trabajar. Eso, por favor, me sonó como muy político eso, pero ¿me lo repite? No es político, no es político. Digo, las federaciones deben ejecutar proyectos vinculantes e incluyentes. Digo vinculantes porque una federación no puede desvincularse del fútbol juvenil, no puede desvincularse del fútbol femenino. Hemos visto un crecimiento enorme en algunos países de la región del fútbol femenino. Entonces las federaciones deben realizar programas, proyectos incluyentes, generales, ¿no? Para desarrollar el fútbol en la región. Y luego vinculantes porque debe ejercer una responsabilidad que se origine de la propia federación. Es decir, la Federación de Fútbol no es responsable, Alex, de formar futbolistas. No lo es. Pero la federación es responsable del desarrollo de la masificación del fútbol en su país. Entonces, yo me rehúso a pensar que nuestras federaciones solamente pueden enfocarse en una cosa. Vamos con la selección mayor, olvidémonos. Pero es que no se enfocan en nada. Es que no se enfocan en nada. Es que el problema es eso no es culpa del fútbol, eso es culpa de los inútiles que tenemos como federados en Centroamérica. A lo que voy yo es que entonces, perdón, para la próxima le hago un PowerPoint, a lo que voy yo es eso. Es que si no se enfocan en absolutamente nada, exijámosles en algo. Les ha quedado la camisa, mire usted la payasada, porque no hay de otra forma de llamarlo lo de Nicaragua, la payasada que pasa a Honduras con los técnicos que han llegado, lo que pasa con Panamá, lo que pasa, o sea, a ver, hay que exigirles,
porque no se enfocan en nada. Y usted tiene razón. No es culpa del fútbol. Pero, a ver, ¿hasta cuándo le vamos a exigir? Es que no se enfocan en ninguna cosa ni en la otra. Ah, pero dígales que van a viajar a Suiza. Ah, Sí, pero dígales que hay un pero congreso en Miami de CONCACAF. Alex, Bueno, pero no es solamente culpa de, o no es solamente algo que pasa en Centroamérica. Estaríamos mintiendo, ¿no? Si dijéramos que esto es un cáncer que únicamente ha atacado al fútbol centroamericano. No lo es, no es el caso. La verdad es que esto es un problema que, que está ocurriendo en términos generales, en permítame. África, en Asia, No, permítame. problema muy serio. No. Enfoquémonos en los nuestros. Aunque a usted le duela, porque a usted le duele cuando le pongo a México de ejemplo. Mire lo que hace México. Es de seguir en las selecciones juveniles. ¿O no? Porque son protagonistas en torneos. No, pero el problema del fútbol mexicano no es el fútbol menor. Espérese. Al Estados contrario, Unidos, es Canadá. la falta de espacios para garantizar la transición. Bueno, es que eso es lo que yo me refiero. Hay que seguir los pasos de estas tres federaciones: México, Estados Unidos y Canadá. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos llama? Hola, Alex, me llamo Ezequiel Blondeto. Bueno, Alex, muchas gracias en primera por tenerme en su programa. Placer. Yo siempre cuando comento ahí en su canal, pues Ajá. comento con respeto. Y muchas gracias, se lo agradecemos. Ahora, el tema de hoy, estoy viendo que dicen, ¿qué debe que hacer Centroamérica para enfocarse con los muchachos futbolistas? Uh-huh. Pues yo creo que no deben que copiar el modelo de México tampoco, porque el modelo de México tampoco es un modelo a seguir muy atractivo. Si yo fuera los dirigentes de Centroamérica, yo veo el ejemplo que están haciendo los sudamericanos. Ecuador, no sé si usted ha oído Ecuador, el equipo Independiente del Valle. Del Valle, correcto. Un equipo que era muy pobre, era de tercera, segunda división y fue subiendo en los rangos. Pero ¿a qué se dio esto? Se dio a que se enfocaron mucho en los jóvenes y la infraestructura era después. Y así en muchos países de Sudamérica, como en Paraguay, en Argentina, serán muy pobres, pero la magia que ellos tienen para desarrollar su fútbol no la tenemos en México nosotros. Entonces es lo que yo quiero hacer entender a la gente, que sí, que México invierte mucho en estadios, que en esto, que en lo otro, que en jugadores como Gignac, Sauven, todos estos tipos de jugadores que juegan en la Liga MX, Uh-huh. pero eso no le ha servido a México tampoco, porque México pues, de allí sí ha ganado torneos juveniles, pero de nada le sirve a México los torneos juveniles mundialitos y olímpicos y que a nivel mayor no trasciende, no llega al quinto partido México tampoco. Pero ¿no le parece a usted, con toda la honestidad con la que estamos hablando, Camilo, no le parece que le quita mérito? Porque, a ver, mundial es mundial, sea juvenil o mayor. Olímpico es uno de los torneos más importantes del mundo en lo que usted lo quiera ver, en la disciplina que usted lo quiera ver. Entonces, para mí, quitar mérito y decir que mundialitos y Juegos Olímpicos no significan nada, me llama poderosamente la atención. Me pone selecciones, por ejemplo. Camilo, usted es un hombre de estadísticas. Y a nivel juvenil, aparte, creo yo que en Sudamérica, aparte de Argentina, obviamente Brasil, aparte de Brasil y Argentina, no hay mucha selección suramericana que ha destacado en juegos juveniles. Entonces, no sé si realmente quitarle mérito a la selección. Yo creo que a usted le está faltando un poco de capacidad analítica. ¿Por qué? Con lo que está diciendo el oyente. Uh-huh. Porque yo sí quiero estar de acuerdo con lo que él dice. Okay. Debe generar un caso de estudio como una selección que es una potencia mundial, porque México es una potencia mundial en selecciones menores. Lo es. Uh-huh. Subcampeón del mundo, campeón del mundo, medallista olímpico. Entonces, yo no quiero quitarle mérito a lo que hace México en selecciones juveniles. Escuche bien lo que le estoy diciendo. En selecciones juveniles, México es una
potencia mundial, no de CONCACAF, mundial. Entonces, debe haber un estudio de qué pasa en las transiciones, que esos procesos se pierden. Dígame usted hoy dónde está la momia Gómez. No, son procesos que se pierden, estamos claros. Entonces, creo que es lo que está diciendo el oyente. Lo que el oyente está intentando hacerle entender a usted Ajá. es que está bien, un mundial menor es un mundial menor y se celebra, ¿no? Lo hecho por los niños héroes en México hace algunos años se celebra, se recuerda, pero la transición no ha sido correcta porque los espacios, lejos de abrirse, se han cerrado. A ver, Alex, para luego volver con el oyente, usted no puede valorar el rendimiento de un joven de 17 años que está llegando a primera división con, digamos, el rendimiento de Jean-Pierre Guignat. No, tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que el fútbol mexicano se ha vuelto tan resultadista, digo a nivel de clubes, tan resultadista, que un mundialista se presenta un campeón del mundo en categoría sub-17 mexicano y no encuentra el espacio que debería de tener para poder crecer. Entonces, el proceso se ha amputado, Alex. El proceso se ha cortado. Y cuando a México entonces le toca ir a jugar en selección mayor, ese proceso que se vino trabajando, que fue campeón del mundo en 2017, ya no encontró el espacio. Creo que es lo que el oyente le está. ¿Es eso lo que usted estaba tratando de decir, mi estimado? Sí, o sea, yo no le quito mérito a México, no le puedo quitar mérito, porque a mí también me da alegría cuando México gane lo que gane, pues tiene que dar alegría, pero lo que yo digo es que, es como dijo Camilo, de nada, o sea, se corta el proceso, o sea, se corta de un modo muy cruel con lo que hace la Liga MX. Por ejemplo, muchos en México ahorita culpan al Tata de que no selecciona jugadores, pero yo pregunto, ¿cuáles jugadores quieren en la selección? Porque la Liga MX no ha debutado muchos jovencitos en los 4 años. Si Funes Mori está en la selección es porque México y todos los clubes no tuvieron la capacidad para crear un 9 para selección en estos 4 años. Es lo que yo quiero dar a entender. Es preocupante que México no pueda ganar todo esto de juveniles y todo esto, pero en la Liga MX las cosas no se están haciendo bien las cosas. Bien. Ezequiel, le agradezco muchísimo. Gracias por llamarnos, ¿eh? Señor Trujillo, adelante. Yo hablaba en respecto a lo que dijo el anterior hablante. Benedetto. Sí, con respecto a lo de las juveniles y que en México no funciona bien el proceso, y en lo cual Camilo estuvo de acuerdo. Sí se da oportunidad. Por decir, vamos a hablar de la momia Gómez, que usó de ejemplo. Anduvo rebotando por algunos equipos y no fue lo que se esperaba de él, como le dije anteriormente. Un jugador que destaca en las divisiones menores no quiere decir que vaya a competir en la división mayor, sobre todo cuando los equipos tienen un alto nivel de competencia con jugadores de buen nivel. Okay. A lo que voy, por decir, él habló de Sudamérica. En Sudamérica los equipos y las ligas son exportadoras. Obvio que se le da mayor oportunidad a los jugadores de divisiones menores, porque es lo que hacen esas ligas. México es una liga que compra jugadores, y los jugadores jóvenes que destacan en inferiores tienen que ser muy buenos para poder debutar en los clubes. Vamos a hablar de Atlas. Ganó un campeonato hace poco con un Jeremy Márquez que no ha sido convocado a selección, pero que bien podría estar en la selección, un Jairo Torres, un Osiel Herrera, un no recuerdo cómo se llama, el lateral derecho, que es muy bueno, mejor para mí que Jorge Sánchez. Sí, hay jugadores, bueno, está Fulgencio del Tigres, que cuando entra con el Tigres lo hace bien, pero son jugadores que tienen que tener
mucha calidad, no los van a debutar, como en Argentina, como en Brasil, que son ligas exportadoras y que a eso se dedican y tienen que mostrar a sus juveniles. Claro. Bien, mi estimado pero a ver, yo tengo una pregunta. Usted me dice que la Momia Gómez no fue lo que se esperaba, pero no fue lo que se esperaba en base a qué y con qué medición. Porque si usted va a traer a un mundialista sub-17 y usted espera que tenga el nivel, digamos, de Guiñac, es imposible. El futbolista mexicano que usted está señalando necesita tener paciencia, y es lo que los equipos mexicanos no tienen. Porque el fútbol mexicano se ha vuelto un fútbol tan comercial, como usted lo señala, es un fútbol, usted lo dijo, comprador, esa fue su definición, ¿no? Un fútbol comprador. Entonces, al ser un fútbol comprador, mide los procesos menores con una vara muy alta. Entonces, no dio resultado en base a qué. Tenía 17 años. Se requiere un proceso de maduración, se requiere un proceso de encaminar a un futbolista que es un niño. No se le espera, porque quieren que dé resultado en el primer torneo cuando llega. ¿Cuántos años? Y es imposible. ¿Cuántos años usted que es Messi lover? Pero ¿cuántos años tenía Messi cuando ingresó? Perdón, alguien me lo recuerda, es que yo soy bien tonto y se me olvida. En aquel primer partido de Lionel Messi. 18 años. Pero es que cuando las excusas están a la orden. Alex, pero usted me está hablando, usted se agarra de Messi. Messi es el más grande jugador de todos los tiempos. Es el peor ejemplo que usted puede poner, es un fuera de serie. Es que se puede. Es uno. Es que es uno, pero perdón, es que Messi. Perdón, es que yo soy bien tonto. Está bien. Le ganó un mundial a los 16 años, pero es uno. Me voy a ir a Centroamérica, pues. Vaya, porque Messi es el intocable, el innombrable para Camilo, porque él es el as Messi. Voy a ir, David Suazo. Un jugadorazo, un jugador. Pero Alex, es que usted menciona uno, no es una norma. Gallo, que gallo en cualquier. No es así, es que el fútbol no es así. El fútbol no es blanco-negro, Alex. No, usted me está hablando de Messi. Adelante, señor Trujillo, y cerramos con su comentario para ir a establecer contacto con Manuel Galicia. Hablando de lo de Gómez, que me decía Camilo que lo debutaron a los 17 años. El último equipo en el que jugó me parece que en primera división fue en Chivas. Y yo pues sigo a Chivas. El muchacho recibió varias oportunidades y era un jugador pasado los 20 años. Se le dieron oportunidades y no rindió porque el nivel de competencia es más elevado. Es lo que decía yo, la Liga Mexicana es una liga, como dice Camilo, que mide con una vara muy alta por el formato de competencia que tiene. Si no da resultados, como los técnicos, si no da resultados pronto, bye. Y el jugador, mire, ahí está el Pollo Briseño, mundialista también sub-17, y es un jugador promedio en el Chivas, y el Chivas no cuenta con material. Bien, Kaisers, pues aquí les dejé este video, lo subí, yo participo muy seguido en el canal de estos periodistas, pero me pareció muy interesante el tema, y creo que se dieron argumentos muy buenos por parte de los dos bandos. Ya que el tema es muy interesante y hay algunos como el señor Blondeto que opinó antes de mi segunda intervención que desconocen totalmente lo que pasa en el fútbol mexicano, que solamente lo ven lo superficial y no se ponen a analizar en realidad qué es lo que afecta al desarrollo de las divisiones menores. Y como ya lo dije, el tema se me hizo muy interesante y por esa razón, aunque no acostumbro a subir mis participaciones en otros canales de YouTube, consideré que este era un tema interesante para el canal. Por cierto, les sugiero que se den una vuelta por su canal. Se pone muy bueno el chat en vivo y se tratan temas muy interesantes. Les estaré dejando el link del canal en la descripción, tanto de Facebook como de YouTube. Bien, Kaisers, esto es todo por el día de hoy. Me despido y ya saben, los leo en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides dar like y suscribirte, para así poder traerte la información más relevante y polémica del deporte más hermoso del mundo. Sin más que decir, solo me queda dar gracias y nos vemos hasta la próxima.